Vamos a resolver este circuito de forma general diciendo que estas resistencias son R y esta es una fuente de voltaje llamada VA. Empecemos mirando qué condición necesitaríamos para que D1 esté encendido y el diodo 2 esté apagado, de forma que necesitaríamos que la corriente en el diodo 1 sea mayor a 0, mientras que el voltaje en el diodo 2 debe ser menor al voltaje de activación de ese diodo. De esta forma tendríamos nuestro VI, luego nuestra resistencia R. Aquí estaríamos asumiendo nuestro diodo encendido, aquí con el modelo de voltaje constante. Tendríamos nuevamente nuestra resistencia y el voltaje en A. Esto hasta tierra. Tendríamos entonces nuestro segundo diodo se encuentra apagado y aquí marcaríamos nuestro voltaje de salida. Para que el diodo conduzca tenemos entonces una corriente en este sentido que vamos a llamar I, y por tanto tenemos que VI es igual a menos IR menos el voltaje de activación del diodo menos otra vez IR más el voltaje de la fuente DC. Si despejamos aquí tenemos que la corriente es igual a menos VI menos el voltaje de activación del diodo más VA, y todo esto sobre 2 veces R. Y según la condición que vimos al principio, esto tiene que ser mayor a 0 amperios. De forma que si despejamos esto, vamos a obtener que VI va a ser menor a menos el voltaje de activación del diodo más VA. Podemos encontrar también que el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de activación del diodo menos I por R más el voltaje en la fuente A. Y si traemos nuestra ecuación de corriente, tenemos que esto es igual a menos el voltaje de activación del diodo menos R veces, traemos la corriente que es menos VI menos V de ON más VA, todo esto sobre 2R más el voltaje en A. Despejando un poco nuestra ecuación, vamos a encontrar que esto es igual a menos V de ON más VA más VI, todo esto sobre 2. Revisemos ahora nuestro circuito para que D1 se encuentre apagado, D2 se encuentre encendido, y por lo tanto necesitaríamos que el voltaje en el diodo 1 sea menor al voltaje de activación del diodo, y adicionalmente que la corriente en el diodo 2 sea mayor a 0. Dibujemos entonces nuestro circuito donde tenemos aquí VI, nuestra resistencia R, luego hacia abajo tenemos un circuito abierto, la resistencia R, nuestra fuente y luego tierra. Y a la derecha tendríamos entonces nuestro modelo de voltaje constante, aquí pondríamos V de ON, y este es el voltaje de salida. De esta manera vamos a asumir una sola corriente que fluiría en este sentido y que vamos a llamar I. Escribimos la ecuación para esta malla, tenemos que VI es igual a I por R más el voltaje de activación del diodo. Y con esto tendríamos que la corriente I es igual a VI menos el voltaje de activación del diodo sobre R. Y para que esto funcione, la corriente debe ser mayor a 0. De esta forma tendríamos que VI tendría que ser mayor al voltaje de activación del diodo. Y para esta condición tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de activación del diodo. Podemos tener también la condición en la cual tanto D1 como D2 están apagados, para lo cual necesitaríamos que el voltaje en el diodo 1 sea menor al voltaje de activación del diodo. También el voltaje en el diodo 2 sea menor al voltaje de activación del diodo, de forma que la corriente en el diodo 1 sea igual a 0 y similarmente la corriente en el diodo 2 sea igual a 0.
Podemos escribir entonces que VI va a ser igual a menos el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en A, porque la corriente es igual a 0. Y si despejamos, tenemos que el voltaje en el diodo 1 es igual a VA menos VI, y esto tiene que ser menor al voltaje de activación del diodo, de forma que el voltaje de entrada tiene que ser mayor al voltaje en A menos el voltaje de activación del diodo. Y para esta condición, como la corriente es igual a 0, el voltaje de salida tiene que ser igual a VI. Por último, podemos tener la posibilidad que de 1 y de 2 se encuentren encendidos, para lo cual necesitaríamos que el voltaje en el diodo 1 sea mayor al voltaje de activación del diodo, el voltaje en el diodo 2 sea también mayor al voltaje de activación del diodo, y como estos dos están en paralelo, vemos que no es posible. Aquí he realizado la simulación para el circuito asumiendo diodos de silicio y fuente ENA igual a 1.4 voltios, donde vemos que solamente tendríamos la posibilidad de los casos en los cuales un diodo está encendido y el otro está apagado. Así que veríamos que para mayor a 0.7 voltios el voltaje se vuelve constante aproximadamente en 0.7, y menor a este voltaje tendríamos que la salida es igual a VI sobre 2 más aproximadamente voltaje de activación del diodo sobre 2, que sería 0.35. Aquí tendríamos nuestras ondas de entrada y salida, donde vemos entonces el corte para voltajes mayores a 0.7 y una disminución en la mitad más 0.35 voltios en las demás condiciones.